Vaya, por ahí estamos. Entonces vamos con la última presentación de esta sesión. Les dejo ahí los micrófonos. Solo una pregunta, ingeniero, si se logra ver mi ¿Sí? pantalla. ¿Cómo? ¿Sí se logra ver mi pantalla? Sí, perfecto. Ok, y una cosa más, una compañera de nosotros, Miriam Verónica, no va a poder estar hoy exponiendo porque está en el trabajo, así que solo Vaya. pondré Okay. Ella es la que controla el máster. Sí. Vaya, chévere, no hay problema. Bueno, tengan todos buenos días, buen día ingeniero, buen día a todos los compañeros presentes. Hoy mi grupo y yo hablaremos un poco sobre el diseño de plantas de tratamiento y plantas energéticas, aparte de otros sistemas. Como paréntesis, hablaremos de estas plantas como complemento de otras industrias. Como primer punto, tenemos las plantas de tratamiento de aguas residuales. La manera en cómo se explicará el diseño de la planta será con el seguimiento de cada uno de los procesos, enunciando los requerimientos que estos deben de tener. Para comenzar, estas plantas se encuentran fuera del área de procesamiento de la empresa para no generar ningún tipo de contaminante en el proceso productivo. Otra cosa, que agregar, estas plantas pueden ser ya sea de carácter fijo o también móviles, ¿verdad? Y esto puede variar con respecto al espacio que puedan ocupar dentro de la empresa y el volumen de agua que puedan procesar. Entonces, eso dependerá ya sea de la capacidad que tenga cada una de las empresas, ¿verdad? Entonces, como primera fase o primer proceso de esta planta de tratamiento de aguas residuales, tenemos el pretratamiento, en donde están ubicados, como número uno, tenemos las rejillas de tratamiento primario, y aquí es donde se reciben los sólidos más grandes provenientes ya sea de canales de entrada o de tuberías lo suficientemente anchas para que no haya ninguna obstrucción, ¿verdad? Estas de antemano han sido calculadas gestionando parámetros como ancho y profundidad mínimos. Aparte de que se toma bastante en cuenta el caudal. Las dimensiones importantes importantes para las rejillas son el ángulo de inclinación que estas poseen, que generalmente son de 60 grados para poder captar de una mejor manera todos los sólidos, y la separación entre los barrotes, ¿verdad? Que sería como un par de milímetros. Luego, como otro punto, tenemos el módulo de tratamiento, donde se encuentran el tanque homogeneizador y las trampas de gas. En esta parte se desarrollan todas las reacciones bioquímicas que llevan a la disolución de las sustancias contaminantes. Pero para ello se necesita un intercambio de oxígeno abastecido desde el exterior para mejorar la depuración. Aquí, para el diseño, es importante saber la capacidad que tiene este módulo, aparte también del tiempo de retención que este va a tener y la potencia de las bombas de succión. Y como otro punto tenemos también otros parámetros como ancho, largo y altura, ¿verdad? Que siempre son importantes. El siguiente proceso de tratamiento es el tratamiento primario, en donde está, en primer lugar, el tanque de flotación por aire directo, o también llamado proceso de aireación, en donde se utiliza un tanque de saturación en el cual se inyecta aire desde la parte inferior al volumen del agua que está dentro, ¿verdad? Los parámetros que hay que tomar en cuenta para el diseño de esta área en específico van a seguir los mismos del tratamiento anterior, ¿verdad? Que sería siempre el tiempo de retención, el volumen que este pueda contener, el caudal que entra a este sistema, solo que ahora se agregaría como extra el cálculo de las potencias de los aireadores, ¿verdad? Luego tenemos otro proceso que sería el tratamiento secundario, en donde se encuentra, como se puede ver, el decantador lamelar. Aquí el agua procede de la oxidación, que se hizo en el proceso anterior. A través de los reguladores de nivel de rebosamiento se envían al sedimentador que está dentro de este, en donde se realiza la separación del grano de lodo biológico o también llamado lodo. Aquí se debe tomar en cuenta para el diseño de este proceso en específico la inclinación para la separación del lodo específico y las dimensiones de la canaleta de salida donde sale finalmente el agua ya tratada.
Por último, ya tendríamos el tratamiento terciario, en donde está la fosa de captación de lodos. En esta es donde se almacenan y se recirculan los excedentes para ser ocupados en un futuro mediante otros procesos, ¿verdad? Generando como resultado, ya sea, puede ser ocuparse como abono, ¿verdad? Y también tenemos la bomba dosificadora de cloro, que proporciona un tratamiento de desinfección con hipoclorito de sodio al 40%. Y obviamente con el caudal respectivo. Ya después de haber pasado todo este proceso, ya el agua ya está, ya está tratada, entonces ya puede destinarse ya sea a ríos, lagos o lagunas, o para otro uso, para otro tipo de proceso en la empresa o para otras empresas. Buenos días, ¿se escucha, ingeniero? Sí, todo bien. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Les voy a hablar un poco sobre los tratamientos químicos, específicamente sobre el almacén de desechos químicos. Un concepto así rápido es que es el área diseñada para el almacenamiento de los desechos y residuos químicos hasta completar el volumen de trabajo que se requiere para iniciar el proceso de tratamiento. Aquellas empresas que al final del día de la jornada de producción tienen una gran cantidad de volumen de desechos químicos, optan por diseñar una área específica para su almacenamiento. Y debe cumplir ciertas condiciones para tener la reducción de riesgos. Puedes pasar la diapo, por favor. Ahí está, gracias. Dice que debe ser un espacio plano que mantenga una inclinación de 0 grados, debe ser un lugar limpio, un área que facilite el manejo de recipientes, un área fácil de limpiar y libre de humedad. Puedes pasar la diapo, por favor. Otro grupo de condiciones son que el área debe estar cerrada perimetralmente por muros o paredes sólidas. Esto es muy importante porque no pueden ser como paredes de materiales inflamables, o sea, como madera, o cualquier tipo de carpa. Debe ser paredes sólidas, o sea, básicamente de concreto. Y las condiciones de diseño. Tenemos unas condiciones de diseño para el tamaño de la bodega. Sería el volumen de desecho, y el número de envases donde vamos a almacenar estos desechos. Además de eso, tiene condiciones específicas como son las distancias de muros, de las sustancias a los muros, que son de 0.5 metros, o sea, el espacio donde van a estar los envases o los estantes a las paredes tiene que ser de 0.5 metros. El ancho de pasillos, que debe ser de 2.4 metros señalados, y el ancho entre pasillos y las pilas, que debe ser de 1.2 metros. Y la separación entre aquellas sustancias que son incompatibles debe ser de 2.4 metros entre ellas. Esta ha sido mi participación y gracias. Buenos días, ingeniero y compañeros. Se me escucha, perdón. Sí, se escucha bien. Muchas gracias, ingeniero. A mí me corresponde hablar acerca de la central de biomasa. En primer lugar, mencionar de que la biomasa funciona como materia orgánica originada en un proceso biológico, ya que tiene un carácter de energía renovable, porque su contenido energético procede en una última instancia de la energía solar fijada por los vegetales en el proceso de la fotosíntesis. Siguiente, por favor. Acerca de la localización de la planta, podemos mencionar que para poder elegir una determinada ubicación es importante tener en cuenta los factores que se muestran en la presentación: aprovisionamiento suficiente de recursos disponibles, seguridad de abastecimiento de agua y provocar el mínimo impacto ambiental en la zona. Esto debido a que vamos a trabajar con biomasa natural. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que la planta debe estar ubicada en un lugar donde haya bastante flora
ya que al momento el proceso de carga de la biomasa se realiza a través de procesos automatizados. Para provocar el mínimo impacto de la zona ambiental en la zona, es recomendable eh, que la planta tenga una localización a una distancia de aproximadamente 2.5 del núcleo urbano más cercano. Esto debido a los ruidos y a y el gran, la gasificación que se produce en los procesos de combustión. Siguiente, por favor. Acerca de los componentes de la central de biomasa, cabe mencionar como punto más importante sería la caldera, ¿sí? Como les mencioné anteriormente, es importante de que nos encontremos cerca de un lugar donde haya suficiente flora, ya que vamos a utilizar cintas transportadoras para recoger el residuo de los depósitos de almacenamiento hasta su depósito en el silo. Esto para dosificar la alimentación de combustible al lugar de la caldera. Para ello disponemos de compuertas de control de carga y protección anti-retorno de llama. Siguiente, por favor. Bien. Okay. En el apartado del almacenamiento, es importante mencionar de que no debemos escatimar por una bodega eh, tan elaborada, ¿verdad? Esto, dado que el almacenamiento de la biomasa se suele realizar al aire libre. No obstante, habrá que mantener controles de temperatura en todo momento, ya que pueden alcanzar altas temperaturas en la biomasa almacenada. Esto, debido al incremento de la temperatura, podría originar una autocombustión espontánea. Para mantener controladas las temperaturas, se realizan procesos de volteo cuando la temperatura empieza a subir por encima de los 100 grados Celsius. Siguiente, por favor. Okay. Acerca del funcionamiento, el vapor generado de la caldera se destina a mover una turbina que a su vez acciona un alternador, generador de energía eléctrica. La conexión entre el sistema formado por la caldera de biomasa y el tubo de grupo se lleva a cabo mediante dos redes de fluido, red de vapor y red de agua de alimentación. Cabe mencionar de que vamos a ocupar en nuestro proceso de producción de biomasa un proceso llamado recirculación. Este proceso sirve para maximizar el poder energético y reducir las emisiones atmosféricas, ya que la biomasa se quema a elevadas temperaturas en el lugar de la caldera, produciendo un vapor que se inyecta en la turbina. Estos gases de combustión también evitan la formación de quemados al someterse a al proceso antes mencionado, al proceso de circulación en la caldera. Eso sería todo. Muchas gracias. Buen día, compañeros e ingenieros. Hablaré un poco sobre el sistema de aire comprimido. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eh, un sistema de aire comprimido cuenta con elementos básicos como el compresor, eh, el, el- el depósito de aire comprimido y luego la red de tuberías para la distribución. Bueno, este es un pequeño análisis del funcionamiento del sistema en donde el compresor funciona como un receptor y transformación del aire para que éste sea comprimido. Siguiente diapositiva. En este diagrama se puede observar el funcionamiento del sistema, en el cual pues el aire pasa por el compresor, el cual se encarga de transformar la energía mecánica en energía neumática, comprimiendo el aire, para luego ser almacenado en un depósito y de ahí ser distribuida a la red de tuberías y para los distintos puestos donde se va a utilizar el aire comprimido. Siguiente.
Siguiente. Los diámetros de las tuberías a utilizar, los tubos y demás materiales, pues no deben ser elegidos conforme a reglas empíricas, ni de acuerdo a tubos existentes en alguna, por ejemplo, de pronto estamos en un local nuevo y pues ya hay tubos existentes ahí, pues y no podemos utilizar los mismos, ¿verdad? Sino que en conformidad a aspectos muy propios de la empresa en cuestión, ¿verdad? Como por ejemplo lo son el caudal, la longitud de las tuberías que vamos a utilizar, la pérdida de las presiones, la presión de servicio, la cantidad de estrangulamiento de la red, ¿verdad? Ya que ello pues conlleva una pérdida de presión. Siguiente. Bueno, tenemos dos tipos de red, ¿verdad? Lo que son la red cerrada y la red abierta. En esta ocasión, pues, este sistema de red cerrada forma como una especie de anillo e impide la fuga de las presiones. La inversión inicial en este tipo de red, pues, es mayor como que a que si fuera abierta, ¿verdad? Sin embargo, con ella se facilitan las tareas de mantenimiento de manera importante, ya que ciertas áreas pueden ser aisladas sin afectar la producción. Decir que podemos hacer algún tipo de mantenimiento, ya que cuenta con distintas válvulas, las cuales podemos cerrar para poder trabajar de manera seccionada. Siguiente. Siguiente. En este caso, pues se constituye por una sola línea principal, ¿verdad? De la cual se desprenden las secundarias y las de servicio. La inversión comparada con la red cerrada es poca y esa sería como su principal ventaja. Este tipo de sistemas pues son comúnmente utilizados, lo podemos observar en gasolineras, en reparación de llantas, bueno, etcétera, ¿verdad? Siguiente. Bueno, cabe recalcar, ¿verdad?, que para este tipo de sistemas es necesario conocer el tipo de empresa que se tiene. Entonces, bueno, no es posible tener un diseño base, ¿verdad?, para todo tipo de industria, sino que debemos analizar las necesidades de la empresa, que la empresa tiene, y así poder hacer un diseño óptimo para el sistema de aire comprimido. Procurar que las instalaciones de tuberías de aire sean lo más rectas posible, disminuir la longitud de las tuberías al máximo posible, evitar los codos y los cambios de secciones que aumenten la pérdida de presión, ¿verdad? Cuando se tienen codos, diámetros distintos en tuberías, muchas redes de tuberías, etcétera, ¿verdad? Esto, bueno, conlleva a una pérdida de presión y por ende a un mal funcionamiento. La instalación de tuberías siempre debe ir aérea, puede ir sujetas a paredes o techos. Esto le facilitará las tareas de instalación de los accesorios, purgas de condensado o futuras ampliaciones, ¿verdad? Como último punto, pues se recomienda que las tuberías, ¿verdad?, sean instaladas de manera aérea para pues, facilitar las distintas tareas que se pueden hacer, ¿verdad? Como por ejemplo el mantenimiento e instalación de los accesorios. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Con eso concluimos, ¿verdad? Sí. Bye. Entonces, bueno, muy bien, muchas gracias. Muy buena presentación. Solo vamos a abonar un poquito a eso, hacer algunas observaciones. Por ejemplo, en el caso de la biomasa,
vea, si bien el proceso puede ser automatizado y es como lo ideal, vea, pero en la realidad de nuestras empresas, muchas veces algunos procesos de esos, como el paleado de la materia que se va a ocupar y todo, se realiza de forma manual, vea. Entonces, sí están como las dos opciones, vea, claro, en ya plantas más grandes, vea, porque estas plantas no necesariamente tiene que ser un gran monstruo de planta, o sea, hay plantas eh, de biomasa que son relativamente pequeñas, pues, vea, es básicamente como que estemos haciendo otra diseño de distribución en planta, ¿verdad? Porque precisamente es un proceso completo que va a abastecer de ciertos insumos energéticos a otra planta productiva, ¿verdad? Pero entonces al final eh, no necesariamente es tan grande, ¿verdad? Hay varias empresas acá que tienen sus propias plantas de biomasa y son relativamente pequeñas, ¿verdad? Porque depende también la cantidad energética que se requiere o que se va a obtener de ella, ¿verdad? Entonces, luego, en la realidad nuestra, muchas veces, tal vez algunas empresas que se encuentren al interior del país, ¿verdad? Fuera del área metropolitana, les podrá ser un poco más sencillo el que esta planta pueda estar ubicada con suficiente distanciamiento del área urbana, ¿verdad? Pero si no es el caso, ¿verdad? Y por ejemplo, tenemos muchas empresas que están aquí en zonas urbanas pobladas, ¿verdad? Y van a ocupar este tipo de sistemas para poder abastecerse de energía. Entonces, lo único que se requiere es que haya un monitoreo constante de la emanación de gases, ¿verdad? Al final hay ciertas medidas, ¿verdad?, que son las admitidas por parte de la ley de medio ambiente, ¿verdad?, y algunos controles así que se tienen, donde nosotros podemos ver cuál es la emanación de ciertos gases o ciertos elementos contaminantes, y si logramos reducir eso a través de algún tipo de filtrado, de trampas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se puede ocupar para ir disminuyendo esa emanación de gases, cumplimos con eso. Y es de ahí de donde les digo, es importante que revisemos a la hora de diseñar todas estas cuestiones, las normativas aplicables para saber cuáles son los márgenes entre los que yo puedo estar trabajando con mis, en este caso, con estas plantas, ¿verdad? Y lo otro es tener las medidas de seguridad necesarias con las calderas, porque no sé si han visto noticias, pero por ejemplo, en Antiguo Cucatlán, aquí en la zona industrial, sucedió una situación con una caldera y bueno, y era una caldera pequeña, ¿verdad? Entonces cuando estas se salen de control, no se cuidan y todo, pues una caldera de buen tamaño se puede volar una manzana completa, pues por la explosión. Entonces hay que tener los cuidados respectivos, ¿verdad?, para poder monitorear y controlar bien esos sistemas. La otra, estos sistemas de biomasa se pueden ocupar no solo para generar energía eléctrica, sino que también para inyectar vapor, ¿verdad? En algunas empresas el vapor se ocupa en sustitución de la energía eléctrica, porque precisamente lo que necesitamos es calor, inyectar calor, ¿verdad? Entonces no tendría sentido que vayamos hacia la energía eléctrica y de ahí la volvamos a transformar en calor. Entonces se inyecta directamente los sistemas de vapor hacia las áreas donde se van a calentar, y es un uso bien común de este tipo de elementos de biomasa o de calderas para poder inyectar calor a los procesos productivos. Entonces es otro elemento a tomar en cuenta. Además de eso, creo que tenemos ahí, por ejemplo, en el caso de las plantas de tratamiento de aguas, como veíamos ahí, estábamos hablando de que esas plantas de tratamiento sirven para eliminar todos aquellos sedimentos, aquellas cuestiones contaminantes y poder regresar esa agua al sistema hídrico, ¿verdad? O de otra forma, poder inyectarlo nuevamente al proceso industrial para seguirlo ocupando. Pero también tenemos pequeñas plantas, a veces potabilizadoras de agua para el consumo interno, ¿verdad?, o para algunos procesos que
requieran algún tipo de especificación más alta de calidad para el consumo del agua. Si, por ejemplo, esa agua va a ser inyectada para un proceso productivo de alimentos donde se va a entrar en contacto con alimentos, pues no puede ser un tratamiento tan simple, sino que tiene que llevar algún otro tipo de tratamiento que la deje apta para el consumo, ¿verdad? Entonces hay pequeñas plantas potabilizadoras con sistemas de ionizantes, con sistemas de ósmosis inversa o filtros de carbono, etcétera. Entonces hay varias funciones así y que, por ejemplo, para algunas empresas con algún grupo alto de empleados puede ser más beneficioso tener este tipo de sistemas en lugar de estar comprando agua cristal, ¿verdad? O de cualquier otro tipo de marca y que le salga tantos garrafones al día, ¿verdad? Entonces, en vez de eso, se tiene una planta potabilizadora que al fin y al cabo termina pagando sola su inversión, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta eso también. Por aquí podemos tener otra cuestión relacionada a este tema, la parte del tratamiento de paneles solares, ¿verdad? Y sus respectivas áreas de almacenamiento de energía, ¿verdad? Con baterías, eso, lo otro, y los sistemas de inyección a la red, ¿verdad? Entonces es importante también que tomen en cuenta eso a la hora de diseñar las plantas y se va a incorporar. Antes, hace algunos años, pues era un poco más complicado pensar en tener plantas de paneles solares, pero ahora por el precio que han adquirido esas tecnologías es risible, o sea, empresas inclusive pequeñas pueden hacer este tipo de inversiones y tener algún tipo pues de retorno de esa inversión al cabo de unos años, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente hasta acá estaríamos llegando, ya no les robo el tiempo, ya vamos sobre la hora, pero no sé qué les parece, ya vimos ahora un poco de temas más diversos, además de la parte de oficinas, ¿verdad? Y no sé si esto ya lo estaban contemplando dentro de su diseño del proyecto que están realizando, pero si se fijan, el diseñar una planta va un poco más allá que solo el área de producción, las bodegas y se acabó, ¿verdad? Tenemos un montón de elementos que si queremos hacer una planta competente en algún momento, si es por ejemplo una planta que se está diseñando para una empresa grande, ¿verdad? O que aspira a hacerlo, pues tiene que tener un montón de elementos, ¿verdad? Que ayuden a su perfecta operación. Así es que bueno, no sé si tenían alguna duda o algo al respecto de las presentaciones que se han realizado o de la información que hemos desarrollado. Bueno, si no hay consultas, pues nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco muchísimo por su participación. Para la siguiente sesión tendríamos áreas de esparcimiento, espacios verdes, parqueos, accesos, casetas de vigilancia, etcétera, con el grupo 2 y baños casilleros, comedores y clínicas con el grupo 1, ¿verdad? Así es que, bueno, por aquí nos estaríamos quedando en la sesión de hoy. Por ahí les subo, ya están los videos anteriores, ya están subidos ahí en el Sakai. Esto se lo subo a la brevedad para que puedan ir revisándolos más despacio y poder ir integrándolos en sus proyectos. Así es que bueno, llegamos hasta acá. Les agradezco muchísimo la participación.